y la clase de hoy es de números naturales, enteros y racionales. Es bastante materia, no creo que pasemos todo, pero vamos a tratar de pasar lo que más podamos. Si voy muy rápido, avísame nomás y le bajo el ritmo un poco, por favor, para que la idea es que se entienda. Igual esto es como intensivo, para decirlo, como a ustedes les tocó como pasar toda la materia en un semestre, entonces es un poco más complicado, pero ahí vamos a tratar de hacer lo posible. Lista, no, aún no pasó la lista, por si acaso, la voy a pasar como para el final de la clase, por si acaso ahí, para que se queden idealmente. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, como les dije, clase de números naturales, enteros y racionales. Y lo primero que hay que entender son los conjuntos numéricos básicos, como la base como de todos los números, como matemáticamente. Y se distinguen tres conjuntos principales. El primero es de los números naturales, que son los elementos de este conjunto aquí, se nota con una n, esta n, y es que un conjunto. Los corchetes, o sea, las llaves son como formalidad nomás y adentro están los números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera. Son como los números tradicionales, no hay decimales, no hay fracciones, no hay números negativos, no está el 0, no. Desde el 1 en adelante, hasta el infinito. Esos son los números naturales, son los primeros que uno aprende en el colegio. Que sale aquí, números del 1 al infinito positivo. Porque todos los conjuntos son como infinitos, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, y puede crecer. No, por si acaso, aún no paso la lista, la va a pasar más adelante. Así que no se preocupen por eso. Entonces, después de los naturales, están los números cardinales, que son los números del conjunto. Este aquí se nota una n y un cerito abajo, un sub-cero. Que en general en notación lo que se hace es como abajo se agregan los ceros, como aquí por ejemplo aquí abajo, estos de aquí, y en caso de que se quiera como señalar signos positivos o negativos, están estos de aquí, como se ponen aquí los positivos y los negativos. Esa es como la notación que se hace en general. Entonces, los enteros, el conjunto de los cardinales son los números naturales más el 0. Entonces sería parte del 0 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta una vez más el infinito. Después están los enteros, que es como el último conjunto numérico básico, entre comillas, de los más tradicionales. Y aquí se denota con una z, y son el conjunto parte aquí desde el menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y hasta el infinito. De nuevo, entonces este conjunto se puede dividir en positivos, que son los números mayores a 0, que son estos de aquí, el 1, el 2, el 3, 4, 5, todos los naturales básicamente. Los negativos, que son los números que son menores a 0, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, menos 4, menos 5, menos 6, hasta el menos infinito, y el neutro que se llama, que sería el 0, que el 0 no es ni positivo ni negativo, es como un neutro. Y además existen subconjuntos de los números enteros. No sé, pues tenemos un conjunto aquí como, digamos, este conjunto son los números enteros, como este circulito como representa todos los números enteros, y puedo decir como aquí, por ejemplo, hay un subconjunto, por ejemplo. Eso es como una visión más gráfica, como es un trozo del conjunto completo. Esos son los subconjuntos. Y entonces tenemos varios subconjuntos. Tenemos los enteros positivos, que son el z con el más, que el más de positivos, y son los números, todos los números enteros que son positivos. No pueden ser ni negativos ni neutros. Entonces al final serían los mismos números naturales. Después están los números enteros negativos, que es la misma celita, pero con el menos arriba, que son todos los números enteros que no son ni positivos ni el 0. Entonces, desde el menos infinito hasta el menos 1. Están después los enteros no negativos, que como dice el nombre, son todos los números enteros que no tienen el signo negativo. Estos de aquí, el z con el más, que son los positivos, más el 0. Y serían desde el 0 hasta el infinito, aunque serían los cardinales. Y por último, los enteros no positivos, son todos los números enteros, valga la redundancia, que no son positivos. Entonces, son todos los negativos más el 0. Eso. Y también lo que tenemos es que los números se pueden ubicar en una recta numérica, que es como lo más tradicional, donde el centro se ubica el 0, está a la mitad de la recta, y los números a la derecha del 0, es decir, estos de aquí, desde aquí para acá, son positivos, y los números que están a la izquierda del 0, para allá, son los negativos. Y mientras más a la derecha estás de la recta, el número es mayor, y mientras más a la izquierda se esté, el número es menor. Eso.
No sé si tienen dudas de esto. Cualquier duda, esto es como lo más sencillito, por así decirlo. ¿No hay dudas? ¿Seguras? ¿Seguros? Pueden preguntar por chat, pueden preguntar por voz, no tengo problema. Ninguna duda. Bacán. Gracias, Lucas, por responder. Si es que tienen dudas, recuerden, díganme no. Después tenemos el concepto de valor absoluto. Que si tenemos aquí un número entero, un número n cualquiera, ya, todo bien, bacán, César. Y gracias también por responder. Entonces tengamos n un número entero. Cuando decimos n es un número cualquiera. 1, 2, 3, menos 1, menos 5, menos 10, menos 1000, 1500, etc. Cualquier número, nosotros definimos el valor absoluto de este número, de n, como la distancia entre el número y el 0 en la recta numérica. Y se representa con el n y las dos barritas al lado. Entonces, el valor absoluto de un número positivo o del 0 siempre es el mismo número, muy importante. Si sacamos el valor absoluto de un número positivo o del 0, el valor absoluto es el mismo número. Y si sacamos el valor absoluto de un número negativo, es el mismo número, solo que sin el signo negativo. Entonces lo ponemos en número positivo, básicamente. Entonces, el valor absoluto de un número es siempre mayor o igual a 0. Si el valor absoluto es del 0, es 0. Y si es un número negativo, pasa a ser positivo. Y si es positivo, queda positivo. Entonces siempre es mayor o igual a 0. Entonces, algún ejemplo aquí, si queremos el valor absoluto de menos 4, sería como la distancia entre el menos 4 y el 0. Y esta distancia es 4. Y como vemos, el número era negativo. Entonces, el valor absoluto es el mismo número, solo que sin el negativo. O sea positivo, es lo mismo. Entonces sería 4. Mientras que el valor absoluto de 4 es la distancia desde 0 hasta el 4. Aquí también hay 4 unidades de distancia, hay 1, 2, 3, 4. Y entonces sería 4. Y como ven, el número es positivo, entonces el valor absoluto es el mismo número. ¿Dudas del valor absoluto? ¿Cualquier duda? ¿No? Ya, vamos a ir entonces. Si no, interrúmpanme, no hay problema. Después, operaciones numéricas entre números enteros, primero, que son el conjunto grande. Vagan, Felipe, vagan que vaya todo bien hasta ahora. Entonces, vamos a hacer como algo más gráfico. Nosotros aquí tenemos un conjunto, perdón, me voy a entrarlo. Ahí sí. Conjunto de los enteros, digamos que es todo este óvalo. Y claramente dentro de este óvalo están los números los números naturales, perdón. Que son estos de aquí. Y los cardinales da lo mismo, vamos como a ignorarlos por mientras. Entonces es importante que entiendan que el conjunto de los enteros es el conjunto de todos los naturales más otros números extra, que por aquí podría estar el 0, por ejemplo, y después aquí números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, todos los números negativos están aquí. Entonces es importante entender que el conjunto de los enteros contiene ya el conjunto de los números naturales. Entonces, cuando hacemos las operaciones numéricas, si las hacemos para los enteros, también contaría para los números naturales. Entonces, para la adición y sustracción, o suma y resta. Si nosotros sumamos y restamos enteros, hay que tener ciertas consideraciones con los signos. Y hay algunas reglas. Si sumamos dos números con el mismo signo, muy importante, ojo aquí sumamos, se suman los valores absolutos de los números y se conserva el signo de estos. El signo se mantiene. Después, si sumamos dos números de distinto signo, se restan los valores absolutos de los números y se coloca el signo del número con mayor valor absoluto. Y si se resta un número negativo, la operación se puede transformar en una suma. Al tiro les explico cómo. Entonces, para entender un poco, sumemos dos números con el mismo signo, por ejemplo, 2 más 3. Esto en general puede ser bastante sencillo y cualquiera puede decir que es 5, pero en caso de que a alguien como que le costara mucho como entenderlo, puede ocupar esta técnica. Estas técnicas en general lo que yo recomiendo es como si saben sumar y restar bien o creen que saben sumar y restar bien, como ignórenlas, pero si les cuesta algún caso pueden utilizarlas para agilizar más el proceso. Entonces lo que dice que es como si sumamos dos números con el mismo signo, se suman los valores absolutos, entonces sería valor absoluto de 2, más valor absoluto de 3, y esto sería 2 más 3 y quedaría lo mismo, al final es como medio raro. Y aplica más para los negativos, por ejemplo, menos 2 más menos 3, lo mismo que sumar sobre los absolutos, menos 2
más menos 3. Esto es igual a 2 más 3. Esto sería 5, pero aquí decía que hay que conservar el signo. Entonces sería un menos 5. Funcionamos para los negativos que por los positivos. Y no sé, por ejemplo, dos números de distintos signos, por ejemplo, menos 7 más 6, por ejemplo, una suma de un negativo y un positivo, lo que se hace es se restan los valores absolutos. Entonces sería valor absoluto de menos 7 menos valor absoluto de 6, valor absoluto de menos 7 es 7, valor absoluto de 6 es 6, esto quería 1, y se coloca el número el signo del número con mayor valor absoluto. En este caso el valor absoluto de 7 es mayor que el valor absoluto de 6, entonces quería con menos. De ahí quería menos 1. De ahí vamos a bajar un poquito la velocidad también, pero no sé si tienen alguna duda, pero pueden preguntármela. Y si no, voy a tratar de ir un poquito más lento. Aquí me lo pidieron. Entonces, no sé si se entendió esto último o quieren que lo explique. No tengo problema. Profe, Dime, Marcelo. por ejemplo, si en un número absoluto hay un signo afuera y por ejemplo es menos, valor absoluto de menos 7, ¿se multiplican o se multiplican los signos o tengo que esperar, tengo que resolver primero el valor absoluto? En general, no, tienes que hacer primero el valor absoluto. Por ejemplo, cuando dijiste valor absoluto menos 7, por ejemplo, primero haces esto, que este sería 7, y te queda el menos aquí. Y te quedaría el menos 7. Sí, porque si multiplicaras te quedaría positivo. Así que no, primero haces valor absoluto y luego aplicas el signo. Ay, Eso, no sé si entendió gracias. ahí tú. Ah, Sí, ya, sí. bacán. Entonces, sigamos. Aquí hay algunos. Ah, bueno, faltó la multiplicación y división. Entonces tenemos multiplicación y división de números enteros. Y voy a arreglar esto ahí un segundito. Ahí, por ejemplo, ¿qué dice de esto? Dice que al multiplicar y dividir números enteros hay que tener de nuevo ciertas consideraciones con los signos. Si nosotros multiplicamos o dividimos dos números con el mismo signo, se multiplican los valores absolutos de los números y el resultado es siempre positivo, muy importante. Siempre que multipliquemos números del mismo signo o dividamos, el resultado es siempre positivo. Mientras que si multiplicamos o dividimos dos números con distintos signos, se multiplican los valores absolutos de los números y el resultado es siempre negativo. Siempre negativo. Entonces este es un poco más sencillo, es como mismo signo positivo, distinto signo negativo, siempre. Regla. Entonces vamos a ver aquí un par de ejemplos. Calcular, por ejemplo, este de aquí. 2 más menos 3. Y aplicando las reglas son de distintos signos, entonces hay que restar sus valores absolutos. Entonces sería valor absoluto de 2 menos valor absoluto de 3. De menos 3, perdón. Esto sería 2 menos 3, porque el valor absoluto de menos 3 es 3. Y esto sería menos 1. Y después de este de aquí, que es una resta, pero aquí es como un pequeño tip que la mayoría debe saber, que es cuando tenemos primero un menos y después otro menos, ahí sin valor absoluto y nada, esto se transforma en un más. Entonces esto es equivalente a 2 más 3. Esto sería 5. Eso, y en este último aquí, es un poquito rápido avanzar, pero ahí después lo pueden ver ustedes. 12 menos menos 2 sería lo mismo que 12 más 2, usando el mismo truco. Esto sería 14. Después nos quedaría 14 más menos 4. Entonces suma con distintos signos. Valor absoluto de 14 menos valor absoluto de 4, de menos 4, perdón. Esto sería igual a 14 menos 4, y esto sería 10, porque el mayor valor absoluto era 14, es positivo. Y después este 10 de aquí sería 10 menos 22, y esto es lo mismo que 10, a ver, perdón, un segundo. Ahí sí, 10 más menos 22, ese también es un truco importante que siempre que tienen resta pueden pasar a una suma. Pero aquí lo más probable es que pase lo mismo, porque va a quedar valor absoluto de 10
menos valor absoluto de menos 22. Esto es 10 menos 22 y sería lo mismo. Entonces, este truco es como que funciona, pero no funciona siempre, por si acaso. Pero no deberían tener problema en saber que 10 menos 22 es menos 12. Eso es importante. Y bueno, ahí después ahí están las soluciones. No sé si tienen dudas de esto. ¿No? Ya, parece bien. Entonces vamos a seguir ahí con las multiplicaciones y divisiones. Entonces, por ejemplo, menos 2 por 5, esto es mucho más sencillo. Simplemente es multiplicar los valores absolutos, que es valor absoluto de 2 por valor absoluto de 5, de menos 2, perdón, menos 2 por 5, y esto sería 2 por 5, y esto es 10, y como son de signo contrario, queda negativo. Ahí, perdón, este es menos 10. Después este segundo de aquí sería valor absoluto de menos 9, dividido por valor absoluto de menos 3. Esto sería 9 dividido por 3. Esto sería 3. Y como ambos son negativos, queda positivo. Y por último este de aquí, 7 por 4 es 28. Ambos son positivos, así que multiplicamos como siempre. Después 28 dividido por menos 2. Lo mismo que 28 valor absoluto de 28, perdón, dividido por valor absoluto de menos 2. Esto es 28 entre 2. Esto es 14. Y como son de signo distinto, era 28 dividido menos 2, queda negativo. Y después este menos 14 queda multiplicado por menos 1. Esto es valor absoluto de menos 14 por valor absoluto de menos 1. Y esto sería igual a 14 por 1. Esto es 14. Y como eran ambos signos negativos, perdón, ahí se me fue. Como eran ambos de negativo, queda positivo. Y sería 14. Eso, no sé si tienen dudas de esto o podemos seguir si no. No. ¿Ninguna? Sí, bueno, entonces, bacán. Si no, ahí siempre pueden interrumpirme, no tengo problemas. Entonces, prioridad de operaciones, toca ahora. Y es que cuando nosotros tenemos una operación relativamente compleja, hay un orden como específico, donde en general se resuelven primero los paréntesis, desde adentro hacia afuera, es decir, desde el más pequeño hasta el más grande, luego las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y por último sumas y restas de izquierda a derecha. A ver, ahí preguntaron, dame un segundito. Sí, los ejercicios se llaman, como sí, se podría decir que son como operaciones numéricas, sí. Pero esto es de números enteros nomás, por si acaso, no es como de todos los números, solo enteros. Pero después van a ver que es lo mismo para todos. Así que en general sí, sería lo mismo. Entonces, estaba ahí como las prioridades. Y está el típico hack que dan en los colegios, que a mí también me hizo en mi colegio, que era como el Papo Muda, hacer el clásico, como la mnemotecnia. Donde esto es como para recordar las prioridades. Y porque este pa es de paréntesis, como de los paréntesis, este po es de potencias. Por ejemplo, vamos a ver aquí como una potencia, esto es una potencia por si acaso. Perdón. Ahí sí. Después el mu es de multiplicación, poner un puntito. Este D es de división, poner ahí división. Este A es de adición y este S es de sustracción. Ese era como el típico, la típica mnemotecnia como del colegio. Y hay que tener cuidado. Además que le dijeron que hay que tener cuidado donde tanto para multiplicación con división como para adición con sustracción, la prioridad no es que la multiplicación va antes de la división ni que la suma va antes de la resta, sino que estos son como tienen la misma importancia, solo que se hacen de izquierda a derecha. Si hay primero una división a la izquierda y después una multiplicación a la derecha, primero se divide y después se multiplica. Muy importante eso. Y después, otra cosa, en caso de que haya un signo más, antes de un paréntesis, el paréntesis se puede eliminar. Y si hay un signo menos antes de un paréntesis, se deben cambiar los signos del interior del paréntesis para eliminarlo. Entonces, si hay una suma, se transforma en resta y viceversa. Entonces, aquí vamos a un ejemplo bien grandecito como, y ahí lo podemos como ir analizando. Entonces, calcular todo esto de aquí.
Y lo que decía aquí, prioridad de operaciones, partir por paréntesis, desde los más chicos o de más adentro hacia más afuera. Entonces lo más chico estaría como aquí adentro. Entonces tenemos todo la operación y primero multiplicamos adentro. Entonces menos 3 por 4, menos 3 por 4 sería menos 12. Que ahí una vez más como valor absoluto de menos 3 por valor absoluto de 4. 3 por 4, 12, y le ponemos el signo menos porque son de signo contrario. Entonces aquí está el menos 12. Y el resto queda todo igual. Como tip, si tienen números negativos, en general siempre es bueno poner un paréntesis por afuera, como este de aquí, como para evitar confusiones con los signos. Profesor, Dime nomás, Alex. disculpe que le interrumpa, pero ¿influye en algo hacerlo al revés, hacer los paréntesis de más afuera primero? No debería influir, pero ponte tú en este ejercicio, si nosotros quisiéramos partir como con este de aquí, medio grande, este de aquí, habría que poner como el menos, y como hay el menos, cambiar todos los signos adentro. Entonces quería, voy a escribirlo por aquí, 5 por 3, sería un poco más complejo a mi gusto. Sería menos 42, después menos, después menos 3 por 4, ahí y ahí. Después sería menos 15 por menos 2. Y ahí quedaría. Sí, también se puede hacer y debería Claro, quedar quedaría bien. un poco más complejo, tiene razón. Sí, pero si es que a ti te vamos a hacerlo así como tampoco deberías tener problemas, debería darte exactamente lo mismo. Entonces estábamos ya, llegamos aquí al menos 12. Y después tocaría como este paréntesis de aquí, este de aquí. Ese de ahí. Entonces, básicamente es como este. No, miento, eso no es un paréntesis, perdón, ahí lo tenía medio enrollado, me confundí un poco. Más que nada es como transformar como hicimos hasta aquí, perdón, sí. Esta multiplicación, porque aquí tenemos un paréntesis donde hay varias operaciones. Tenemos aquí una suma y aquí una multiplicación. Entonces, como tienen que saber siempre, las prioridades pueden ver el papamudas, que es lo más sencillo. La multiplicación va antes que la suma y que la resta. Entonces, si tenemos una operación lineal aquí, una suma y una multiplicación, ustedes primero multiplican, siempre. Eso es ley. Por favor, no sumen ni resten antes, aunque vaya de izquierda a derecha. Primero multiplican. Entonces, primero multiplicamos este aquí, 15 por menos 2, y nos da menos 30. Aquí podría haber un paréntesis, en caso de que quieren que se note bien. Y después tenemos aquí otra multiplicación de aquí. Entonces vamos a multiplicar 5 por 3, que haría 15. Y 15 menos este paréntesis de aquí. Entonces aquí, bueno, aquí lo que sale en la guía es como ocupar la técnica del menos y cambiar todos los signos. Entonces menos 42, aquí hay un menos, entonces queda aquí como más. Y aquí hay otro menos que haría como más. Pero también podría ser 42 menos 12, que es 30, menos 30, que es 0. Entonces quedaría 15 menos 0, que era todo esto de aquí. Y quedaría al final 15. Ahí como ustedes pueden ver como que les acomodamos. No sé si les queda alguna duda, la que sea. Si no, vamos a seguir. Cuando nos suelen enseñar eso del pavo mudas, solemos hacer todo de izquierda a derecha y nos saltamos el pavo mudas y, bueno, lo típico de, se pueden hacer a sacar las sumas, las restas, después, por decirle algo, a usted le dio 10 y a los demás compañeros y al profesor le dio 100, una cuestión así. No anda ni Sí, cerca, vos. sí, pues sí. Por eso hay que ser súper cuidadosos con el papamudas. Como si no se respetan como las prioridades, es casi seguro que se van a equivocar. Entonces ahí, como dice Alex, como bien importante como respetar el papamudas. Porque si no dan cosas bien distintas. Entonces, como son preguntas alternativas, o llegáis a la respuesta exacta o perdiste. Entonces, eso. Entonces, si no hay más dudas, vamos a seguir. Si no, interrúmpame no. Entonces tenemos aquí, después vamos a ver ahora sucesor y antecesor. Como son dos conceptos relativamente sencillos. Entonces sea de nuevo n, un número entero. Recuerden, estamos siempre con enteros, estamos ahora con enteros. Negativos, neutros, positivos. Son los números enteros, no fracciones, no decimales, no raíces, nada de eso. Definimos dos cosas. El sucesor del n, del número n cualquiera, corresponde al número siguiente n. Y aquí quiere ser el número entero siguiente. Entonces sería n más 1.
Nosotros nos piden el sucesor de 3, sería el número que viene después del 3, que es el 4, que es lo mismo que sumarle 1 aquí. 3 más 1, 4. Si nos piden el sucesor de menos 10, sería sumarle 1, y esto sería menos 9. Ese es un sucesor, el que viene después, el que sucede. No, sucede no funciona. Pero el que viene después, básicamente. Y después está el antecesor, que ahí sí es como que el que viene antes, que corresponde al número anterior a n. Entonces sería como restarle 1. Y es el número entero. Muy importante si al momento le dicen como el antecesor, no sé, de 1, cuadro no existe, por si acaso. Porque no es un número entero. Sino que un número, otro tipo de números. No es un entero, básicamente. Entonces, sucesor y antecesor son solo para números enteros. Muy importante. Y si nos dice, no sé, el antecesor de menos 5, por ejemplo, sería restarle 1. Y esto sería menos 6, el que viene antes. Eso en general es bastante sencillo, no debería haber problema con eso. Entonces después seguimos con múltiplos, que este quizá es un poco más confuso. Entonces después, de nuevo, n un número entero, cualquier número entero, de lo mismo que sea. Los múltiplos de n son todos los números que sean productos entre n y un número entero cualquiera. Esto es medio confuso, así que ahí se lo explico un poquito mejor. Y la forma general para calcular los múltiplos de un número es esta de aquí. Es en general como una notación que se puede ocupar, que en general casi no se ocupa como notación, pero para hacerlo más ordenado se puede poner como una mayúscula del número. Por ejemplo, si queremos los múltiplos de 2, serían como los múltiplos de 2. Yo lo escribiría como así. Pues esto es igual y pondría aquí una llave. Y ahí escribiría los números. ¿Y cómo se va a expresar? Como la multiplicación entre el número y cualquier número entero. N por menos 3, n por menos 2, por menos 1, n por 0, n por 1, n por 2, n por 3, y etc. N por 4, por 5, por 6, por menos 4, menos 5, menos 6, y hasta el infinito. Entonces, los múltiplos en general son infinitos, siempre hay infinitos múltiplos. Y en general, los múltiplos que se trabajan en general son siempre positivos, pero iguales con los negativos. Entonces, no sé, si nos dicen los múltiplos, aquí vamos al ejemplo al tiro. Calcular los múltiplos de 6. Lo que sería multiplicar 6 por menos 3 es menos 18, 6 por menos 2 menos 12, 6 por menos 1 menos 6, y después ustedes pueden ver cómo, si les cuesta un poco ver la multiplicación, la pueden hacer a mano y van a ver que llegan, pero es más para agilizar, no. 6 por 0 es 0, 6 por 1 es 6, 6 por 2 es 12, 6 por 3 es 18, y etc. 6 por 4 es 24, 6 por 5 es 30, no sé, por ejemplo, 6 por 60, 360, también un múltiplo. Todos estos números, todos estos de aquí, los resultados de las multiplicaciones son múltiplos de 6. Y si le dicen múltiplos positivos, son los positivos, desde el 6 por 1 en adelante. Esos son los múltiplos. En general es medio confuso al principio, pero no debería ser extremadamente difícil, hay que entenderlo nomás. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. Cualquiera, pueden preguntarme nomás, no tengo problema. ¿No tenéis duda, Marcelo? Si no, no te preocupes si tenéis una duda. No. Ya, perfecto, no hay problema. Entonces, ya, parece que no tienen duda, entonces vamos a seguir. Si no, no, con toda confianza, interrumpame. No. Los divisores. O sea, una vez más, n es un número entero. Se definen los divisores, o también se llaman factores en algunos libros, de n. Son todos los números enteros, importante aquí, que al dividir n dan como resultado un número entero. Entonces, básicamente, no tan básicamente, un poco confuso, por ejemplo, si tenemos el 10, son los divisores de 10 todos los números que nosotros dividamos por 10, por ejemplo, 10 dividido entre 2 nos da un número entero, que en este caso sería 5. 5 es un número entero, así que 2 sí es un divisor de 10. Pero, por ejemplo, si tenemos, ver si el 3 es divisor, 10 entre 3, esto sería 3, y después sobra 1, era como un decimal, y etcétera. Y quedaría este decimal. Entonces, como este es un número decimal, el 3 no es un divisor de 10, porque su división no da un número entero. Y en general, para la divisibilidad, lo más conveniente es, a ver, dame un segundo. No, los divisores son siempre positivos. No, miento.
No, sí, sí pueden ser negativos, toda la razón. Sí, de hecho creo que hay hasta una pregunta del DEMRE donde ven como positivo, negativos y todo. Ahí por ahí la podrían buscar. Así que si son, entonces si queremos, no sé, pues el menos 10, por ejemplo, 10 dividido por menos 10, esto es menos 1. Y el menos 1, entonces, como este es un entero, el menos 10 sí es un divisor de 10. En general siempre trabajamos más con positivos, pero también se puede dar el caso que sean negativos. Y una como ventaja de los divisores es que existen las reglas de divisibilidad, que es que nosotros tenemos que un número entero es divisible por 2, si es que termina en 2, 6, 2, 4, 6, 8 o 10. Cualquier número que termine en cualquiera de esas cifras es divisible por 2. Se puede ir por 2 y da un número entero a la división. Después, un número entero es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Muy importante, ahí después ver un ejemplo. Después, un número entero es divisible por 4. Ojo aquí que son enteros, tanto positivos como negativos, o el 0. Si el número formado por sus últimas dos cifras es múltiplo de 4. Entonces tenemos un número, no sé, un número eterno. 1, 2, 5, 7, 9, 8, perdón, 9, 7, 4, 16, por ejemplo. Si queremos saber si este número es divisible por 4 o no, nos fijamos en estas últimas dos cifras y vemos si el 16 es divisible por 4. Y en este caso sí lo es porque 16 entre 4 es 4. Entonces como un número entero sí es divisible por 4. Y el 4 es un divisor de este número gigante. Para que vean que es como súper útil. Después un número es divisible por 5, si termina en 5 o en 0. Es divisible por 6, si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Entonces si quieren ver si es divisible por 6, comprueban que sea divisible por 2, comprueban que sea divisible por 3. Y si se cumplen ambas, si es divisible por 6. Y si no se cumple alguna de las dos, no es divisible por 6. Después, un número entero es divisible por 8 si el número formado por sus tres últimas cifras es 000 o es múltiplo de 8. Y ya son un poco más grandes. Un número entero es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9, que es la misma regla del 3, pero en vez de múltiplo de 3 es múltiplo de 9. Y es divisible por 10 si el número termina en 0. Ya son como las reglas de divisibilidad más clásicas. La del 7 no está porque es una regla más compleja y en general no es conveniente sabérsela ni mucho más. Es mejor no sabérsela y hacer la división por 7 manual y ver si la división es positiva, o sea, si es entera o no entera. Entonces aquí algunos ejemplos rápidos. Calcular los divisores positivos de 35. Entonces, por reglas de divisibilidad, el 35 es divisible por 5, porque termina en 5. Y como tenemos 35 entre 5 es 7, ahí vamos a ver que si 35 dividido por 5 es igual a 7, sabemos que 5 por 7 es 35. Entonces, si nosotros dividimos 35 entre 7, nos va a dar 5. Entonces, el 7 también es divisible, es divisor. ¿Qué es la regla? Si tanto este número de aquí, si este número es divisor de del primero, el resultado también es divisor. También puede dividir al primer número. Y va a dar el otro número. Como una regla. A ver qué dice Ricardo. También se pueden sacar los divisores por mínimo como múltiplo. No, de hecho, hay que saber los divisores para poder sacar mínimo como múltiplo. Es como al revés. Primero uno aprende divisores y para sacar mínimo como múltiplo y máximo como un divisor se ocupan los divisores. Y ahí, perdón Lucas, que no vi tu pregunta. No, me dijiste los números primos, no sé si a qué te referías, perdón. Si me lo puedes como preguntar de nuevo. Solo que no vi tu pregunta. O quizás ya entendiste, puede ser que ya te haya quedado claro. No. Ya, voy a seguir entonces. Y después, finalmente, todo número, esto es regla, todo número es divisible por 1. Ah, ya. La regla de las de divisibilidad sí también aplican a números primos. Pero la gracia de los primos, ahí como vamos a ver más adelante, es que solo son divisibles por uno y por sí mismos. Así que, si bien la regla aplica, como estas reglas de aquí, si funcionan para los números primos, vamos a ver que no funciona ninguna. Nunca se cumplen. Así que es como que sí, pero no. Y entonces,
Aquí sería todo número divisible por 1 y por sí mismo, esta es regla. Y aquí también viene como el tema de números primos. Cualquier número que tengamos puede dividirse por 1 y puede dividirse por el mismo número y dar número entero. Y entonces los divisores de 35 serían el 1 y el 35, que son el 1 del mismo número, y el 5 y el 7. Son los que encontramos por divisibilidad. Eso. Y por ejemplo, aquí otro ejemplo, comprobar si el 216 es divisible por 3, y la regla del 3 es que la suma de los dígitos tiene que ser igual a, tiene que ser un múltiplo de 3. Entonces sumamos los dígitos 2 más 1 más 6. Este es igual a 3 más 6 sería 9. Y el 9 si es divisible por 3 porque da 3. Entonces el 216 sí es divisible por 3. Dudas de divisibilidad de múltiplos. No sé si tienen alguna duda o se entiende bien. ¿Todo bien parece? Si no, ahí recuerden siempre preguntarme. No hay problema. Ya, parece que no. Entonces ya, ahora como lo que preguntaba Lucas, los números primos. Y tenemos que un número primo es aquel número natural, eso es lo primero más importante, que no son enteros, sino que son solo números naturales, que solo es divisible por 1 y por sí mismo. Y por lo que solo tiene 2 divisores positivos. Importante este positivos porque también puede ser divisible por números negativos. Y algo importante es destacar que el 1 no es un número primo. Importante, si alguna vez les preguntan, el número 1 no es un número primo. Y por otro lado, un número compuesto es aquel número natural que no es ni primo ni 1. Y por lo que tiene más de 2 divisores positivos. El número primo solo tiene 2 divisores positivos, el número compuesto tiene más de 2. Y el 1 no es ni primo ni compuesto. Entonces aquí un ejemplo. Si hacemos los divisores de 17, vamos a llegar a que, si vamos aplicando regla a la tabla, veamos, si es divisible por 2, tiene que terminar en un número par, o sea, 2, 4, 6, 8 o 0. Como termina en 7, no es divisible por 2. Para ver si es divisible por 3, la suma tiene que ser divisible por 3. 1 más 7 es 8, y 8 no es divisible por 3. Es un número decimal, entonces no. Después, divisible por 4, 17 tampoco es divisible por 4. Si hacemos la división nos queda un decimal también. Por 5 tampoco, porque termina en 7, no en 5 ni 0. No es divisible por 6 porque no es divisible ni por 2 ni por 3. Para ver si es divisible por 7 podemos simplemente dividir 17 entre 7. Esto es igual a 2 sobre 3. Hay una división y habría que poner un 0 y una coma. Entonces tampoco. Para ver si es divisible por 8 también podemos dividir nomás. No debería ser muy complicado. Esto da 2 sobre 1. Con un 0 y una coma, entonces tampoco. Divisible por 9 tampoco. Divisible por 10 no, porque no termina en 0 y ya para adelante no tiene sentido. En general también es como regla, cuando uno busca divisores, como que uno puede llegar como hasta la mitad del número. Por ejemplo, divisores de 18, por ejemplo, los voy a poner nomás. 1, 2, 3, 6, 9, y se dan cuenta, el 9 es la mitad del 18. 18 entre 2 da 9. Y después del 9, como es la mitad, no van a haber más divisores para arriba, nunca. Entonces el último va a ser el 18. Entonces siempre llegan como a la mitad del número y para adelante no hay ninguno más, no existen. Eso es regla, salvo el mismo número. Entonces en este caso, el 8, Cuando la son mitad de... números par, profesor. Sí, y cuando es Cuando impar, son como números par se puede seguir achicando hasta el número más chico. Cuando son números impar ya estamos jodidos. Sí, pero es con el 17, sabemos que el 17 está entre el 16 y el 18. Entonces la mitad de 16 es 8 y la mitad de 18 es 9. Entonces si hacemos la división por 8, aquí vimos que da un decimal, y si dividiéramos por 9, nos quedaría 1 y nos sobraría aquí 8. Y 8 entre no existe, entonces le queda una coma y un 0. Y divide. Entonces tampoco es divisible. Y entonces ahí ya pasamos la mitad. Entonces como pasamos la mitad no existen más. Me pregunta aquí si no existen divisores negativos. Sí, sí existen divisores negativos, solo que en el concepto de números primos hay que revisar solo los divisores aquí, como dice aquí, positivos. Pero por ejemplo,
Si queremos los negativos del 17, nos faltaría el menos 1 y el menos 17. Faltarían estos dos de aquí, que también son divisores enteros del 17. Así que sí existen los divisores negativos. Entonces, bueno, entonces aquí, como volviendo al 17, vimos que no era divisible por ningún número, salvo el 1 y el 17, que son los que siempre están, siempre. Cualquier número es divisible por 1 y por sí mismo, siempre. Entonces, concluimos que son solo esos dos positivos, entonces el 17 es número primo. Sale aquí. Y después podemos ver otro ejemplo, los del 8 serían el 1, el 2, el 4 y el 8, entonces compuesto. Los divisores del 1 es solo el 1, por lo tanto no es ni primo ni compuesto. Recuerden, ¿no? Y los del 2 son solo el 1 y el 2, y entonces es primo, y además, importante ahí como general, alguien sabe que les gusta jugar con esto, a mí también yo he puesto varias preguntas de este estilo, que el número 2 es el único número primo y par a la vez. No hay otro número par que también sea primo, solo el 2. Es el único número primo y par. Y también el 2 es el primer número primo. Importante ahí saberlo. Porque después del 2, los números pares serían como naturales, sería el 2, 4, 6, etc. Y si ya revisamos el 4, también es divisible por 1 por 4, por regla, y también es divisible por 2, que es par. Entonces ahí ya tenemos 3, entonces pasa a ser compuesto, y en adelante pasa lo mismo. El 6 divisible por 1 por 6 y por 2. Entonces todos los que vienen para adelante son divisibles por 2 también. Entonces son todos compuestos. ¿Dudas de esto? ¿Alguna duda que tengan cualquiera? ¿O se entiende todo bien? Es súper importante, en verdad, que entiendan como esta primera materia, que es como más teórica, como un poco más latera, pero puede llegar a ser útil. Ya, Sofía dice que se entiende, bacán Sofía. Si es que alguien igual tiene alguna duda, pregúnteme nomás, no hay ningún problema. Ya es que terminen claros en la clase. Después, paridad. Entonces, primero tenemos que todo número entero, importante entero, que sea divisible por 2, es considerado un número par. Básicamente cualquier número que termine en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8 es un número par, porque todos esos números son divisibles por 2. Y en caso contrario, es considerado un número impar, que es cualquier número que termine en 1, en 3, en 5, en 7 y en 9. Cualquier número que termine en esos números es un número impar. Y los números pares pueden expresarse como 2 por n. ¿Por qué? Porque cualquier número que tengamos, ya sea un par, por ejemplo, el 4, si lo multiplicamos por 2, esto da 8, y el 8 es par, sabemos que es par. Mientras que un número impar, por ejemplo, el 3, si lo multiplicamos por 2, nos da 6. Y sabemos también que el 6 es par. Entonces, cualquier número, si queremos nosotros expresar un número par, es multiplicar cualquier número n entero por 2. Siempre va a ser par. Y los números impares pueden expresarse como 2n más 1 o 2n menos 1. Es lo más tradicional, donde n es un número entero. ¿Por qué? Porque sabemos que el 2n era par. Entonces, si pensamos como un poquito, lo analizamos un poquito más, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, etcétera. Vemos que este es impar, par, impar, par, impar, y va para adelante a ser par, impar, par, etcétera. Se van intercalando. Par, impar, par, impar, par, impar. Entonces, si nosotros con 2n tenemos un número par, si sumamos 1 o restamos 1, llegamos a un impar. Entonces se va a expresar como 2n más 1 o 2n menos 1. Entonces, eso es lo primero. Es importante que sepan también definir o reconocer cuándo es un número par, cuándo es un número impar. O sea, esto es típico en probabilidades, como probabilidad de que un dado sea par, por ejemplo. Entonces ahí tienes que saber cuáles números son pares, cuáles números son impares. Y aquí los ejemplos no creo que sea necesario. Salvo este de aquí como importante, el 0 es par, porque 0 entre 2 da 0. Y entonces, como es divisible por 2, es par. Recuerden, en palabras muy sencillas, los pares terminan en 0, 2, 4, 6, 8, y los impares 1, 3, 5, 7 y 9. Y ahí cubrimos todas las posibilidades. Entonces, pares, impares. Y es que terminen en este número. Da lo mismo que comiencen, que contengan más, da lo mismo. Es que terminen en alguno de estos números. Ahí reconocemos. Eso con
paridad, y después tenemos operaciones con paridad, que es como un análisis más como, ¿cómo decirlo? Como no tan numérico, sino es como más analítico, por así decirlo. Como no queremos como saber cómo el resultado de la operación, sino que queremos saber cómo si el resultado va a ser par o va a ser impar sin hacerlo. Entonces, algunas reglas. Si sumamos o restamos números pares, el resultado siempre es par, es regla. Por otro lado, si sumamos o restamos impares, el resultado de nuevo es par. Entonces, tanto si sumamos o restamos números con la misma paridad, por así decirlo, los dos pares, los dos impares, siempre llegamos a un número par. Y en cambio, si sumamos o restamos números con distinta paridad, siempre va a ser impar. Perdón, ahí. Siempre va a ser impar. Y aquí hay algunos ejemplos. Después, para multiplicación o división. División también cuenta. Importante. Si multiplicamos o dividimos dos números pares, siempre es par. Si multiplicamos dos impares, da impar. Y si multiplicamos un par con un impar, da par. Es decir, si en la multiplicación multiplicamos por algún par, sea el primero sea el segundo, el resultado siempre es par. Y si no multiplicamos por algún par, o sea, los dos son impares, siempre es impar. Y para esto ven que son 6 reglas y en verdad puede ser como bien tedioso entender, como aprenderlo, en especial porque se ve bien inútil. Mi tip es como si quieren saber cuál va a ser el resultado de una operación de dos números y no recuerdan la regla, pueden como hacerlo ustedes mismos. Si tienen una operación gigante de un número impar más un número par, no se acuerdan cuál es como la regla, pueden hacer un ejemplo, digamos, por ejemplo, un impar cualquiera, el 1, un número par cualquiera, el 2. Si lo sumamos, ¿cuánto da? Da 3. El 3 que es un impar, entonces la suma va a ser impar. Entonces no es necesario que sepan la regla, sino que pueden como demostrarlo ustedes mismos haciendo un ejemplo cualquiera. Y funciona para cualquier ejemplo. Y yo puse como el 1 y el 2 porque son como los números más fáciles, ¿no? Pero funciona para cualquier número. Si no recuerdan la regla, prueben un ejemplo. Pongan un impar más un par y vean cuál es el resultado. Y ese resultado es regla general. Eso. ¿Dudas de cómo esta regla de paridad? ¿Cualquier duda? ¿No? Ya, hagan Lucas. Si no, si alguien tiene dudas, pregúnteme nomás, no, sin vergüenza, que no. Da lo mismo lo que pregunten, el penal es que entiendan. Luego tenemos descomposición prima. Y perdón por lo denso de la clase, pero como les dije, como es intensivo, como que la materia se como más comprimida. Entonces hay que tratar de pasar harta materia como en poco tiempo. Entonces después van a dar ejercicio y la idea es que ejerciten harto para que les entre más la materia, porque mucha teoría nunca va a servir. Siempre hay que ejercitar harto la mano, muy importante. Entonces, todo número compuesto, importante esto, los números primos no, o sea, los números primos sí, pero no, pueden descomponerse en factores primos. Es decir, pueden descomponerse como un producto o multiplicación de números primos. Y para números relativamente grandes, la manera más fácil de descomponer un número compuesto es utilizar una tabla de descomposición. Entonces, por ejemplo, antes de entrar a la tabla de descomposición, para descomponer los números 28 y 36, por ejemplo, lo que se hace es como ir viendo si es divisible, como qué producto podemos armar entre números primos. Esto en verdad, yo les digo como ignorenlo. El 28 se va a esconder como 2 por 2 por 7, que es multiplicación de todos son números primos, el 2 es primo y el 7 es primo. Y la descomposición del 36 es 2 por 2 por 3 por 3. Y los 2 y los 3 son números primos. Entonces, es una descomposición por factores primos. Descomponer un número en una multiplicación de puros números primos, no por ningún número compuesto. Y cualquier número puede hacerse eso. No sé, si queremos ir al 100, por ejemplo, el 100 va a ser 2 por 2 por 5 por 5. Por ejemplo, ahí yo lo hice rápido para no generar el tiempo, pero ven que el 100, por ejemplo, también cumple con esta, se puede también descomponerse y todos los números pueden hacerlo. Muy importante. Y entonces, vamos aquí algo, estos son como números chicos, podría ser como más sencillo no hacer la tabla, como que se podría ver. Pero, por ejemplo, dicen descompone el 153, y aquí ya entramos en terreno más pesado. Como que no es tan fácil saber cómo por qué número es divisible y por cuál no. Entonces vamos a ver cómo se hace la tabla, que es bastante simple, como es una regla bien útil como para aprender. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, hacemos como dibujamos esta tabla de aquí, donde hacemos como esta
especie de cruz, por ejemplo, y ponemos nuestro número que queremos, nuestro número natural en este caso, vamos a una n igual, ahí, hacemos esa tablita. Y lo que hacemos es ir buscando el divisor más pequeño, partimos buscando divisores pequeños, entonces siempre partimos aquí con el 2. Y preguntamos si el número es divisible por 2, que es el número primo más pequeño. Siempre parten con el 2. Como 153 es impar, porque termina en 3, no es divisible por 2. Entonces descartamos el 2. Entonces estamos aquí en el 2 y lo descartamos. Y pasamos al 3, que sería el número primo siguiente, más pequeño. Y preguntamos, ¿el 153 es divisible por 3? Vamos a realizar el 3. Como dice ahí Alex, sí. Entonces podemos hacer la regla que sería sumar sus dígitos. 1 más 5 más 3. 1 más 5 es 6. Más 3 es 9. Y el 9 ya hemos visto que si dividía por 3 daba 3. Entonces sí, si es divisible por 3, ¿qué hacemos? Ponemos nuestro 3 en la tablita, como está aquí. Entonces aquí iría como un 3, por ejemplo. Y hacemos la división. 151 entre 3 y nos da 51. Y lo ponemos aquí abajo. Entonces a la izquierda van como los resultados de las divisiones y a la derecha van los números primos por los que dividimos. Entonces ya estamos en 51. Y con el 51 seguimos preguntando. Y en este caso, y siempre hay que seguir con el mismo número. Si estamos en el 3, preguntamos de nuevo. El 51, perdón, ¿es divisible por 3? Y una vez más por regla de divisibilidad, para ver si es divisible por 3, sumamos sus dígitos. 5 más 1 es 6. Y 6 entre 3 da 2. Un ticket, si es divisible por 3. Entonces ponemos otro 3 aquí. Ahí, muy grande. Ahí, otro 3 ahí. Y dividimos 51 entre 3 y nos da 17. Vamos bajando. La idea es llegar a 1. Y después el 17 vimos antes que era un número primo. Si no se acuerdan ahí pueden revisarlo. Entonces, como es un número primo, es solo divisible por 1 y por sí mismo. Entonces ponemos el 17. Entonces el 3 ya no está, sino que llegamos hasta el 17. Pero ahí vamos subiendo. Entonces, pero en general, si es que no supieran que es primo o no, podrían ir como viendo, como paso a paso. ¿Es divisible por 3? No. Entonces pasamos al siguiente primo, el 5. ¿Es divisible por 5? No. El siguiente, 7. ¿Es divisible por 7? No. El siguiente, 11. ¿Es divisible por 11? No. El siguiente, divisible por 13? No. El siguiente, ¿es divisible por 17? Sí. Entonces ponemos aquí el 17 y dividimos y nos va a dar 1 de aquí, este 1. Y cuando llegamos al 1 terminamos. Siempre hay que dar 1 y siempre se puede llegar al 1. Importante. Entonces, para terminar, lo que se hace es que poner el 153 es igual a la multiplicación de los números de la derecha, que sería 3 por 3 por 17. 3 por 3 por 17. Y ahí queda la descomposición prima. Entonces así podemos descomponer el 153 en factores primos, haciendo la tablita. Importante que se entienda, o si tienen alguna duda. Si no, podemos ver otro ejemplo. ¿Alguna duda? La tabla es importante poner la tabla porque viene mínimo como múltiplo y viene máximo como un divisor y ambas materias se ocupan la tabla. Entonces me interesa harto que sepan ocuparla. Marcelo dice no, ese no, asumo que es un no entendí. Entonces no sé, Marcelo, si quieres ver otro ejemplo o te perdiste en alguna parte en específico. Ah, no hay dudas, ya, buenísimo. Perdón, ya, Pati también dice que se entiende. Entonces voy a decir no. Si es que alguien dice que no se entiende, vemos otro ejemplo. No tengo ningún problema. Entonces no hay dudas. Ya, vamos a ir. Hay como tip como general también, que aquí vieron que había harto como de números primos. Aquí ves el 2, después el 3, después el 5, el 7. Apréndanse los primeros números primos. Yo diría como el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Yo creo que hasta el 19 y a lo más el 23. Como sépanse que estos son los primeros números primos. Es bastante útil, siempre. Eso como tip general no. Okay, para que sepan no. Vamos a borrar esto. Un segundo. Entonces vamos ahora mínimo con un múltiplo. Que también se abrevia como
MCM, con minúsculas, importante. Y el mínimo como múltiplo entre un conjunto de números naturales, ojo ahí naturales, y ojo que es un conjunto, es el menor número natural que es múltiplo de cada uno de los números dados. Entonces hay dos formas de hacerlo, por inspección o por tabla. Entonces aquí voy a explicar un poco lo que decía esta definición, que es un poco extraña. Entonces, por inspección yo no lo recomiendo, pero nos dicen encontrar el mínimo como múltiplo entre 6, 15 y 20 con inspección. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se buscan todos los múltiplos positivos del 6, el 15 y el 20. Entonces aquí están los del 6, los del 15 y los del 20. Y aquí están como todos los, o sea, no son todos, pero es como hasta un número relativamente alto. Y lo que se hace después de hacer eso, o sea, para hacer esto, bueno, como recordarán, es multiplicar como, no sé, pues 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, por 6, 36, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer eso varias veces. Es como raro porque uno nunca sabe cuándo parar. Pero la gracia es que en algún momento van a ver que van a haber números que van a estar en los tres, como en este caso, números, múltiplos. Entonces, los múltiplos del 6 tenemos aquí el 60, en los del 15 también está el 60, y en los del 20 también está el 60. Entonces vemos que aquí tenemos una coincidencia, estos tres. El 60 es múltiplo de tanto del 6, del 15 y del 20. Y si vamos más adelante, tenemos que el 120 cumple con lo mismo. Es múltiplo de 6, de 15 y de 20, que son múltiplos en común. Entonces, ¿qué decimos aquí? Decimos que el mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeño, que es múltiplo de los tres números, que en este caso es el 60. Es el múltiplo más chico que está en los tres, que es múltiplo del 6, es múltiplo del 15 y es múltiplo del 20. Y el 120 también es múltiplo de los tres, pero el 60 es más chico que el 120. Entonces, el mínimo sería el 60, es el más chico. Entonces, el mínimo común múltiplo del 5, 6 y 20, 5, 15 y 20, perdón, es el 60. Eso es por inspección, que no lo recomiendo mucho, porque es muy extenso. Y después dicen encontrar el mínimo común múltiplo entre 6, 15 y 20, lo mismo, pero con la tabla. Entonces, ¿qué se hace? Se descomponen los tres números en factores primos y se reducen a 1. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La misma cruz que teníamos antes, la hacemos más grande dependiendo de cuántos números queramos comparar. Como queremos encontrar el mínimo común múltiplo de cuántos números. En este caso son 3, entonces se ponen los tres números a la izquierda. Recuerden, los números y las divisiones a la izquierda, los factores primos a la derecha. Y comenzamos. De nuevo, recuerden, para comenzar esto, partimos siempre con el 2. El 2 aquí. Alguno de los tres, importante, alguno de los tres, cualquiera. ¿Es divisible por 2? El 6, sí, si es divisible por 2 porque es par, entonces listo. Con que uno sea, vale. Entonces ponemos aquí el 2, que aparece después aquí. Y dividimos. El 6 entre 2 es 3. El 15 entre 2 no se puede, porque es impar, termina en 5. Y el 20 entre 2 es 10, entonces 10, que se ve aquí. Entonces, como el 15 no era divisible, el 15 baja no se divide, porque no se puede dividir de forma entera. Y llegamos a esta segunda tabla de aquí. Y seguimos con el 2. ¿El 3 es divisible entre 2? No, es impar. ¿El 15 es divisible por 2? No, ya dijimos que no. ¿El 10 es divisible por 2? Sí, sí es divisible por 2, porque termina en 0, entonces ponemos aquí un segundo 2, que es este 2 de aquí. Y dividimos. 3 no, 15 no, y el 10 sí. 10 entre 2 es 5. Volvemos a preguntar. El 3 es divisible entre 2, dijimos que no, el 15 dijimos que no, y el 5 tampoco es divisible por 2 porque termina en 5, es el 5. Entonces, ya nos seguimos con el 5, con el 2, perdón, y pasamos al 3. ¿El 3 es divisible entre 3? Sí, es el mismo número, entonces sí. Entonces tocaría poner aquí un 3. Y dividimos. 3 entre 3 da 1, 15 entre 3 sí se puede, da 5, y 5 entre 3 no se puede, queda el 5. Entonces aquí este 1 aquí está listo. Volvemos a preguntar. ¿El 1 es divisible por 3? No, porque ya terminamos el 1. Con el 1 se acaba. ¿El 5 es divisible entre 3? No, no es divisible entre 3, porque es primo. Y no es divisible entre 3 básicamente. El 5 de nuevo, ¿es divisible entre 3? No. Entonces, mató el 3 y pasamos al siguiente número primo, que sería el 5. 5 entre 5 sí. Entonces aquí vamos a poner el 5 aquí. Vamos a dividir. 5 entre 5, 1. 5 entre 5, 1.
y llegamos a que todos son 1. Entonces llegaríamos a esta tabla. Esta sería como nuestra tabla final. Y por último, el mínimo común múltiplo va a ser de nuevo la multiplicación de todos estos de aquí. 2 por 2 por 3 por 5. Y esto sería 60, que es lo mismo que nos dio aquí arribita, que era el 60 de ahí. Entonces, por tabla es lo mismo que descomposición prima, solo con más números. Y recuerden, con que solo un número pueda ser divisible por el número primo que estamos viendo, y ponemos ese número en la tabla. Basta al menos uno. Pueden ser más, sí. Si no es ninguno, se avanza de número. ¿Dudas de mínimo común múltiplo? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? Ya. Así que buenísimo. Vamos a seguir probablemente lo último de la clase, máximo común divisor, o MCD. En general MCD es con mayúscula. ¿Por qué? No sé. El mínimo común MCM es con minúscula, MCD con mayúscula, ni idea. Pero así es con una notación general. Entonces, el máximo común divisor entre un conjunto de números naturales, importante, no enteros, naturales, tienen que ser positivos y no puede ser el 0, es el mayor número natural. Recuerden, mayor, antes era el menor, ahora es el mayor, que es divisor, importante, no múltiplo divisor, de cada uno de los números dados. Entonces, de todos los números que tengamos, buscamos algún divisor que esté en común, o sea, buscamos todos los divisores en común, y el que sea más grande es el máximo común divisor. Y de nuevo, hay dos formas de hacer esto, por inspección o por tabla. Entonces, veamos por inspección de nuevo. Encontrar el máximo común divisor entre 12, 18, 36 y 40 por inspección. Aquí es un poco más fácil porque aquí no son infinitos múltiplos, sino que los divisores positivos son contados. Ya habría que hacerlo. Los del 12, los del 18, los del 36, los del 40. Y ustedes ya deberían ser capaces de hacer esto con lo que les expliqué más adelante, un poco más arriba. Y aquí están los comunes. Tenemos que el 1 se repite en todos y tenemos que el 2 se repite en todos. Entonces, ¿cuál de los dos es más grande? El 2. El 2 es mayor que 1. Entonces, el máximo común divisor es 2. Así nomás, como muy parecido al mínimo común múltiplo. Buscamos los comunes y en vez de ir al más chico, buscamos al más grande. Y listo. Y también puede estar el caso, ojo, de que solo esté el 1, que el 1 siempre va a estar. Entonces, en ese caso va a ser el 1. Y después, el otro ejemplo, máximo común divisor entre 12, 18, 36 y 40 por método de tabla. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Una vez más dibujamos nuestra tablita, la misma de siempre, y comenzamos a preguntar. Partimos con el 2. El 12, ¿es divisible entre 2? Sí. Entonces, y aquí viene la clave, como la gran diferencia entre la tabla del máximo común divisor y la tabla del mínimo común múltiplo. Cuando les dije, en el mínimo común múltiplo basta aunque al menos un número sea divisible para meter el número en la tabla y dividir todos los que se pueden. Para el máximo común divisor no. Para el máximo común divisor todos los números que están en la tabla deben cumplir. Entonces dijimos el 12 sí es divisible por 2, entonces ticket. Después el 18 es divisible por 2 también, termina en 8 y es par. El 36 es divisible por 2, sí, termina en 6. Y el 40 también porque termina en 0. Entonces, como los cuadros son divisibles por 2, recién ahí ponemos este 2 de aquí. Entonces, este 2 de aquí. Y dividimos. 2 entre 2 da 6, 18 entre 2 da 9, 36 entre 2 da 18 y 40 entre 2 da 20. Y después de eso volvemos a preguntar. Seguimos con el 2. Recuerden, ahí el mismo como el formato. El 6 es divisible entre 2, sí. Entonces, ticket. Después, ¿el 9 es divisible entre 2? No, porque es impar. Entonces, como el 9 no es divisible por 2, nos seguimos con el 2. Y la gracia es que aquí podemos ir al 3, por ejemplo, pero vamos a llegar a que el 20 no. El 20 no es divisible por 3. Vamos a llegar al 4, pero el 6 no es divisible por 4. El 5, el 6 no es divisible por 5. Y en el 6, el 9 no es divisible por 6. Entonces, y ya después del 6 tendríamos el 7, pero el 7 es más grande que el 6, entonces ya no tiene sentido seguir buscando. Entonces, al final, el máximo común divisor va a ser el 2, que fue el único número. Y si este es el caso en que tenemos una tabla y no podemos poner ningún número, el máximo común divisor va a ser el 1. Importante eso también, que se entienda. Si no se puede poner ningún número, el máximo común divisor es 1.
Eso, ¿dudas de esta última parte de máximo común divisor? ¿Alguna, cualquier duda? ¿No? No, profe. ¿Seguro? Ya, entonces voy a dejar la materia hasta aquí nomás y vamos a pasar materia. O sea, no, perdón, lista, nada que ver. Vamos a pasar la lista. Importante, antes de que se vayan, para que queden presentes. Entonces yo voy a crear la asistencia aquí y voy a ir viendo los participantes en Zoom. Si me salto a alguien, por favor, avíseme. Siempre me pasa que me salta alguien ahí, dígame como, mándeme un mensaje por chat o dígame como, oye, profe, me saltó y los coloco o las coloco. Entonces está Alex, está Aníbal, está Felipe, está Fernanda, Ignacia, asumo que es Ignacia Pérez, sí, porque es la única, está Isidora, Leila, Lucas, está Marcelo, asumo que Marcelo eres tú, si no, avísame. Sí, profe, soy yo. Ya, buenísimo. Entonces está Marcos, está Martina, María Belén, ¿estarás como Belén? No, no sé por qué no está. Ah, no, aquí estás, perdón, María. Bien. Perfecto. Paloma, está Patti, está Nayen, está Ricardo, está Sofía, está la otra Sofía, está Tai, está Vania. Creo que no me falta nadie. Deberían haber 20 personas, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sí, ahí están las 20 personas, entonces estaría. Entonces vamos a guardar la asistencia. Ya ahí quedaron presentes. Entonces,